tarde, Padre, una vez más, alegres, felices de saber todo lo que tú has hecho en esta semana, Señor, en la vida de cada uno. Padre, muy agradecidos contigo, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Confiados estamos siempre en ti. Sabemos que tú eres nuestro refugio. Eres tú siempre, Señor Jesús, el que nos ayuda en toda necesidad, y tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, hay muchas peticiones, Señor, pero en este momento quiero suplicarte, Padre, por el hermano de nuestra hermana Inés, Señor, que sea tu poder, Señor, ayudando y regresando a su hermano, Señor, para que se una también a su familia.
Padre, te ruego por esa petición, Señor Jesús, que seas tú orando a través de cualquier persona, Padre, que lo conozca, y también confiando desde ya, Señor, que un día esa hermana va a dar su testimonio, que su hermano apareció. Padre, dejamos todo en tus manos, dejamos este momento en tus manos, sabemos que tú ya estás obrando en la vida de cada uno, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Usa al pastor que lleva tu palabra, Señor, que de su boca, de sus labios salgan palabras de sabiduría, Señor, que puedan nutrir nuestra alma, Señor. Gracias, Padre. Úsalo, Señor, siempre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Cada domingo, cuando tenemos nuestras peticiones, en realidad nos abre la oportunidad de orar por una petición más. Gracias por compartir. Hermana Inés, puede imaginar el dolor y aún así poderlo compartir. Gracias porque nos da la oportunidad de orar por él. Gracias, hermano. Hermanos, estamos a 8 semanas de celebrar la resurrección. Entonces, lo que voy a hacer en 3 semanas les voy a hablar acerca de la gracia de Dios. Después va a haber otro tema, pero les quiero hablar, hermano, acerca de la gracia de Dios para que entendamos por qué la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que el motivo al final es mostrarnos su gracia. Entonces, entendiendo eso, pongamos nuestra mente tratando de diferenciar si viviéramos bajo la ley de Moisés, ¿cómo sería? Y si ahora que estamos viviendo bajo la gracia, gracias a la crucifixión, resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, ahora podemos vivir de diferente manera. Entonces ese es el tema, la gracia y la ira de Dios. Nos gusta enfocarnos en el amor de Dios, pero déjenme decirles que Dios también se enoja. El pecado es lo que le enoja. Esa parte, hermanos, quiero que lo mantengan en mente durante todo el mensaje, porque es el mensaje de hoy. Que el pecado es lo que enoja a Dios, no las personas. El pecado. Ahora, vamos a suponer, hermanos, que usted llega, el hermano hace rato hablaba de que llegó nuevamente a la escuela y el alumno quiere saber acerca del maestro, porque quiere saber cómo lo va a evaluar, cómo va a hacer el examen final. Entonces pregunta con los alumnos que ya lo conocen: hey, ¿tú conoces al maestro? Y le dice a alguien: sí. ¿Cómo es el maestro que nos va a enseñar? Es una materia difícil y es ¿cómo se imaginan que va a ser el examen final? Pues bueno, pues el maestro es buena gente y sabe tocar guitarra. ¿Qué más? Pues el maestro maneja ese carro blanco. ¿Qué más? Oh, el maestro tiene 3 hijos. Ok, sí, está bien todo eso. Pero yo quiero que me digas qué tan de estricto es. Porque es la parte que a mí me preocupa como estudiante. Dime qué tan de estricto es. Dime cómo pide sus exámenes finales. Dime qué tipo de errores él no tolera. Eso es la parte como estudiante que a mí me interesa, ¿no? O sea, no tanto me preocupa si tiene 3 niños, toca la guitarra, qué color es su carro. Eso no. Es cómo es que él hace su examen final. Cómo es que yo tengo que presentarle para que él me pueda dar una buena nota. En realidad, hermanos, el Antiguo Testamento es prácticamente eso. Nos da una idea
cómo va a ser nuestro examen final y el maestro qué es lo que va a estar tomando en cuenta para ese examen final cuando estemos ante la presencia del Señor. Es decir, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que al Señor no le gustan. Pero si no sabemos, cuando lleguemos al examen final, vamos a decir, ay, ¿cómo no sabía yo esto? La verdad, hermanos, es que sí sabemos y todo eso está aquí. Entonces, vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy en Romanos capítulo 1 del 18 al 23. Y de una vez les digo, hermanos, que por favor abran su Biblia en Ezequiel capítulo 18. De una vez ábranla para que cuando yo llegue a ese punto, ustedes no empiezan a buscar Ezequiel. Porque en la búsqueda se me van y me pierden la atención. Busquen por favor Ezequiel y dejen abierta su Biblia ahí con una hojita en Ezequiel. Cuando me digan, cuando ya encuentren Ezequiel y la dejen ahí dividida, se va poniendo de pie, hermanos, por favor, para que podamos leer la palabra para este mensaje. Pero primero dejen abierto Ezequiel. Ezequiel 18. En Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, ya déjenlo abierto para que cuando yo les diga que va a ser como en 20 minutos, ustedes puedan abrir su Biblia. Ahorita la cierran, ahorita vamos a leer esto. Cuando yo les diga, me van a abrir en Ezequiel 18. Entonces, puestos de pie, hermanos, vamos a leer la palabra que está en Romanos capítulo 1 del 18 al 23. Recuerden, hermanos, que Romanos es doctrina. Entonces hay que poner atención en todo lo que dice, porque es profundo lo que dice Romanos. Y si me acompañan, hermanos, leemos la palabra para este día que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, todos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, porque tu palabra nos explica quién eres tú, Señor. Tu palabra nos dice de qué te molestas, por qué te enojas, qué es lo que no ves bien en nosotros, Señor. Entendiendo esta lectura de hoy, Padre, nos cuesta entenderla y te pedimos, Padre, que abras nuestra mente, nuestro corazón y nos reveles cuál es el mensaje de tu palabra. Padre, que nosotros podamos escuchar no lo que yo explico o lo que yo entiendo. Padre, que podamos entender lo que tú quieres que entendamos en estos textos. Padre, yo te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, con la idea de que tu palabra es para transformar nuestras vidas y que podamos ser mejores, especialmente mejores contigo, Señor. Gracias te damos por este día. Pedimos, Padre, tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Ok. Romanos, hermanos, lo estamos viendo aquí y quiero que vean, lo dividí en tres partes. Si ustedes observan arriba, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué, hermanos? ¿Por qué se enoja Dios? Porque de pronto, tal vez en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, muchos de nosotros nos enseñaron un Dios enojón, pero como que era con nosotros. O sea, uno mismo se sentía como indigno de ver a Dios, indigno de, como que el problema era con nosotros, pero no, hermano,
clara. Y Dios con lo que tiene ira es con el pecado, no con nosotros. Él quiere que nosotros nos salvemos porque Él nos ama. Somos creación de Él. Con lo que Él se molesta es con la impiedad que existe. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De eso se enoja Dios, de la injusticia, de la impiedad, del pecado, de eso se molesta. Ahora, pregunta, hermanos, los teólogos aquí no coinciden en qué tanto es suficiente para alcanzar la fe. Por ejemplo, esos pueblos que no han tenido conocimiento de la palabra escrita de Dios, esos pueblos en las selvas, en los lugares remotos donde no ha llegado la Biblia. Efectivamente, tal vez si no ha llegado la Biblia, tal vez no hayan oído hablar de Jesús. Pero Dios, por medio de su creación, Él sí se revela a esas personas. Es decir, por medio de lo que Dios ha hecho, es como Él habla con nosotros. Nosotros aquí estamos en un país donde podemos leer, tener acceso a la Biblia, pero hermanos, ustedes saben que hay muchos lugares que no conocen la Biblia. Hay lugares en China que todavía no ha llegado la Biblia, en muchos países. Y aquí Romanos nos dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjense, porque las cosas invisibles de Él, ¿como cuáles? Como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo que no vemos de Dios, Él lo hace visible, como en su misma creación, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir, hermanos, que aún aquellos que no han tenido acceso a la Biblia, Dios ya se manifiesta con ellos. Y el Señor busca la forma de hablarles por medio del agua, del aire, de las plantas, de muchas cosas. Dios es Dios y Dios es todopoderoso. Él tiene su forma de hacerles llegar su palabra. Pero nosotros, hermanos, que ya conocemos su palabra, nosotros no tenemos excusa, porque ya la sabemos, hermanos. Ahora, claro, es difícil la obediencia, es difícil muchas cosas, hermanos, pero pongamos nuestra vida en las manos de Dios y podemos llevar vidas santas, hermanos, ¿sí o no? Sí, hermanos, y esperemos lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios honra cuando ve que alguien lo sigue de corazón, lo obedece, hermano. Algo que le molesta al Señor es el pecado, no las personas. Es el pecado, hermanos. Entonces, entendiendo esto, en Romanos, imagínense que el Departamento de Defensa, en una época de guerra, contrata a una compañía para entregar los mensajes a los familiares de los soldados que están en la guerra. Y esta compañía le dice que sí acepta el contrato, pero que solamente va a poder entregar buenas noticias. ¿Ustedes creen que le van a dar el contrato a esa compañía? No, porque le van a decir, no se trata solamente de buenas noticias. También tiene que entregar los mensajes cuando un soldado ha muerto. También tiene que entregar los mensajes a la mamá del soldado que está herido. O también tiene que entregar el mensaje de que un soldado está perdido en la línea de combate. Lo mismo pasa, hermanos, con nosotros, cuando predicamos la palabra. No solamente hablamos de que Dios es amor, también hablamos de que Dios se molesta. Podemos hablar del cielo y es muy bonito hablar del cielo, pero también hay que predicar acerca de lo que causa el pecado, hermanos, porque es real. Y así como se entrega la buena noticia de que se ganó la batalla, esa misma compañía entrega la noticia a esa familia en una bandera de que su hijo ha muerto en batalla. Lo mismo pasa con el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que predicar no solamente de amor, no solamente del cielo, pero también de lo que es la ira de Dios. Fíjense, hermanos, la ira de Dios no es como la nuestra.
La ira en sí misma no es un pecado. La ira en sí, de que uno se enoja. Si yo me enojo, el hecho de que yo me enoje no es un pecado. Pero la Biblia advierte contra esta emoción, simplemente porque es muy peligrosa y a menudo conduce a acciones que son pecaminosas y perjudiciales para nuestra persona. Hace rato nuestra hermana hablaba de lo que pasa en el freeway. Hermanos, yo he visto gente que se pelea por un estacionamiento, ¿quién lo vio primero? Es decir, la ira no es pecado, sino lo que puede pasar con tu ira. Y es ahí donde el Señor nos habla con lo que puede pasar con su ira, o lo que nosotros tenemos que entender, ok, Dios es bueno, pero ¿qué es lo que le causa ira? Porque la Biblia habla que tiene ira, pero Dios no la tiene como nosotros, es diferente. Eso es lo que pasó con Caín y Abel, ¿sí o no, hermanos? Fue el primer ejemplo de lo que puede causar un enojo. El primer ejemplo ahí está. Fíjense, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué pasó? Y decayó su semblante. ¿Y al final qué pasó? Lo mató. Imagínense, hermanos, la consecuencia de una ira mal encaminada. Se enojó, decayó su semblante y mató a su hermano. Esa ira, hermanos, es lo que nosotros pensamos que es lo que tiene Dios, pero Dios no se enoja con personas. La ira de Dios no está en contra de las personas como la nuestra a menudo lo está. Más bien, su enojo es contra situaciones pecaminosas. El pecado es la raíz de su ira. Entonces, hermanos, el hecho de que nosotros cometamos errores porque de pronto no sabemos cómo hacer las cosas, de pronto no dijimos algo bien como nuestros hijos, son errores que uno comete como padres, como seres humanos, rectificamos, pero no por eso Dios deja de amarnos. Pero el pecado, eso sí, el pecado es la raíz de su ira. Y aquí vamos a ver, Santiago y Efesios nos habla de eso, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse. Si usted, hermano, es de los que no tienen mecha, porque dicen que hay gente que tiene poquita mecha, hay otros que tienen mecha grande, pero hay otros que no tienen ni mecha. Y si usted es uno de ellos que los está escuchando, tenga cuidado, porque en ese momento de demostrar la ira uno puede cometer errores grandes. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, lo que causa nuestra ira es lo que nos puede llevar al pecado. Ahora ya llegamos aquí, porque vamos a ver dos citas preciosas, hermanos, que nos hablan de la ira de Dios y que nos van a hacer sentir tranquilos de que aún en la santidad de Dios nosotros podemos estar seguros nada más con una cosa, hermano. Vamos a ver. Ahora sí les voy a pedir que abran Ezequiel 18. Ezequiel 18. Y vamos a leer desde el principio, vamos a leer desde el 21 al 32, así donde están sentados, yo lo voy a leer aquí, me van siguiendo. El 32 trae el mensaje, que es el que está aquí enfrente. Pero tenemos que leer forzosamente para entenderlo desde el 21 al 32. Ezequiel 18, del 21 al 32. Ahora, hermanos, cuando lo vayamos leyendo, yo quiero que ya en su mente pongan dónde es donde Dios se enoja. Vamos a ver, dice 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, ¿qué va a pasar con ese impío que se aparte de sus pecados? De cierto vivirá. Quiere decir, hermanos, que nosotros como impíos, somos impíos, ¿no, hermano? Nosotros como pecadores, si nos apartamos del mal,
dice que viviremos, que no moriremos. 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Hermanos, no les da gusto eso, hermanos, porque de pronto la listita está un poco cargada. Y si aquí dice el 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. 23. Fíjense cómo dice el Señor, él mismo se dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Fíjense, hermanos, el 23 muy claro dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, ahora ya es al revés. Primero vimos si el impío se aparta de su pecado, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que si se aparta del pecado, ¿qué va a pasar con ese impío? Vivirá. Pero hasta ahí vamos bien, ¿no? Porque ahí es donde entramos usted y yo, hermanos. Ahora vamos en el 24, dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Hermanos, hasta ahí pareciera ser, pues mejor ser un impío que me aparto del pecado, porque dice la palabra que no moriré, que viviré. Si soy un pecador y me arrepiento del pecado, viviré. Y dice, pero el justo que vuelve y comete el pecado, ese no va a vivir, morirá y no le serán tomadas en cuenta, dice, todas las justicias que hizo. Ok, seguimos. Vienen buenas noticias, hermano, no se preocupen mucho todavía. 25. Y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Hermanos, esta es la ley de Dios, hermanos. Por eso quiero que lo entiendan bien, para ver cómo llega la gracia con nuestro Señor Jesús. Y ahí es donde entramos todos, hermanos. Dice el 27, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. 30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Aquí ya va cerrando, hermanos. Pongan atención del 30 al 32. 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 32, aquí cierra, hermanos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hermanos, pudimos entender todo el texto, ¿no? Es profundo, es Ezequiel. En Ezequiel se habla mucho del Shekinah, que es la presencia de Dios, la gloria de Dios, pero él nos habla claramente de que dice, si es un impío y se arrepiente, vivirá. Pero el justo, si vuelve a cometer impiedad, va a morir. Entonces dice uno, pues entonces ¿cómo me libro? Si soy pecador
y cometo impiedades, pero me arrepiento. Pero ¿y si cometo un solo error? Porque dice que no le iba a tomarse en cuenta ninguna justicia de antes. Dice, si vuelve a cometer algo, ¿qué va a pasar? Morirá. Ay, entonces, ¿qué? ¿Ningún error? Ahora sí que cero error o qué. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la ley, hermanos. Es la ley y la ley es dura. Entonces ahí nomás nos dice, en pocas palabras, eres un impío, arrepiéntate y no morirás, vivirás. Pero si eres justo y cometes impiedad, vas a morir. Imagínense la esperanza. Uno que anda bailando en la tablita y luego con eso, no, pues dice uno, ¿para qué? Es la ley, hermanos. Aquí viene otra cosa preciosa, hermanos, que va a pasar, pero ahora con Habacuc. Déjenme decirles esto antes. La naturaleza de Dios es de perfección moral. Aunque permite que el pecado exista ahora, llegará el momento en que será prohibido para siempre en su presencia y de la presencia de todos los santos. El pecado nos destruye física, emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Hermanos, tal vez usted escuche que dice que Dios no peca, pero se enoja. Ahí nos saca de la duda. El enojo no es pecado, es lo que ocasiona el enojo. Uno se enoja, es humano, cualquiera de nosotros. Es más, cuando no se controla el enojo, el Tesalonicense nos explica cómo la ira, la maledicencia va creciendo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque aunque no es pecado que nos enojemos, pero podemos cometer una tontera. Podemos hacer algo que nos arrepentimos de toda la vida. Entonces, por eso es que no es pecado y por eso es que Dios se enoja y Dios no peca, porque la ira, el enojo no es pecado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Habacuc, hermanos? Habacuc y Job son dos profetas que discutieron con Dios. Es una característica de ellos dos. Así como cuando les digo que Jonás es el único profeta que se atrevió a ¿qué? A desobedecer a Dios. Jonás. Pero Habacuc y Job, ellos discutieron con Dios. Job discutió con Dios y Dios le decía y Job le contestaba, y no esto, y lo mismo pasa con Habacuc. Es la característica de estos dos profetas. Los dos discutieron con Dios. Pero a raíz de esta experiencia, alcanzaron un entendimiento más profundo de la persona soberana de Dios y una fe más firme en Él. Los dos, hermanos, los dos profetas, cuando Habacuc, ahorita vamos a ver Habacuc, de Job nada más se los menciono, cuando Job empieza a tener ese intercambio de ideas, esa discusión con Dios, al final Job sale siendo un hombre más fuerte en la fe. Más fuerte, hermanos. Al final habla de Dios cosas preciosas, aun cuando lo que había pasado. Con Habacuc va a pasar algo muy parecido, pero esto hasta parece poesía, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver la protesta de Habacuc. Este es el capítulo 1, porque vamos a ver un poquito del capítulo 1, un poquito del capítulo 2 y del capítulo 3. Cortitos, hermanos, pero bien fácil de entender. Con esto vamos a tener una idea del gran regalo de la gracia de Dios. Voy a predicar 3 veces de la gracia. Esta es una idea de lo que es la gracia, para que cuando llegue la resurrección del Señor sepamos agradecerle que por su gracia, hermanos, es porque vamos a tener acceso a esa vida eterna y a esa nueva Jerusalén. Imagínense, si nomás con este versículo yo lo paso ahí, hermano, pero ni queriendo. Capítulo 1, ¿qué dice el capítulo 1? Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ok,
Ahí, hermanos, pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros vemos lo que está pasando en el libro de Habacuc, ahí Dios va a permitir que ¿qué pase? Que los caldeos vengan y ataquen al pueblo. Pero ahí Dios mismo lo está permitiendo. Entonces ahí viene un claro ejemplo de por qué Dios permite que aún la impiedad exista. Eso es un ataque que nos tienen siempre los que no son creyentes y nos dicen, si existiera Dios, ¿por qué existe entonces la maldad? Si existiera Dios, ¿por qué existe tanta muerte, tanto pornografía, tanto abuso con los niños? Pues si existiera Dios, ¿por qué? Bueno, aquí vamos a ver. Aquí dice, en la protesta de Habacuc, ¿no eres tú, Señor, desde el principio, oh Jehová? En este momento, hermanos, Habacuc está sufriendo, sabiendo que los caldeos vienen a atacar al pueblo de Israel. Él lo primero que hace Habacuc es se queja con el Señor y le dice, Señor, ponga atención capítulo 1, porque ahorita vamos a ver en el capítulo 2 qué le responde Dios. Y uno no espera esa respuesta de Dios. Dice Habacuc, ¿por qué tú permites esto, Señor? Si somos tu pueblo y es el pueblo que viene a atacarnos, ¿por qué permites la impiedad de ellos que nos ataquen a nosotros que somos justos ante ti? Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fíjense qué le contesta Dios, hermanos, capítulo 2. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué dice aquí, hermanos? Aquí pasa algo precioso, hermanos. Esta frase que le dice Dios, le dice, tranquilo, va a llegar el momento, espera. Tal vez pienses que se tarda, mas el justo por su fe vivirá. Vas a ver muchos ataques, vas a ver todo lo que está pasando a tu alrededor. Y agarren esa frase, hermanos, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que nos mantiene orando por una petición difícil por 14 años? La fe. La fe, hermanos, la fe de que algo bueno va a pasar. Dimos nuestro agradecimiento después de muchos años. ¿Por qué? Por fe esperábamos. Nada más, hermanos, por fe, mas el justo. Quiere decir, hermanos, que la justicia y la fe van de la mano. No podemos cometer impiedad y pedir bendición. No podemos, hermanos. Nuestra justicia, nuestro caminar va a ser lo que nos va a tener cuando dijo en Ezequiel, si el impío deja de hacer lo que está haciendo, vivirá. Eso es lo que nos tiene ahí, hermanos. Pero pongan atención, hermanos, porque justo en este momento de que hay tanto sufrimiento con Habacuc, Dios le da una palabra que se vuelve a utilizar en toda la Biblia después. Habacuc, yo no me lo imagino, es un libro de 3 capítulos, yo no me lo imagino físicamente, pero Dios le reveló a él algo que después le revela al apóstol Pablo y algo que después Martín Lutero con él inicia este despertar de la iglesia. Porque le dice a Habacuc, tú ves que ellos vienen, yo lo estoy permitiendo. Tranquilo. Dice, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, Habacuc. ¿Ves que vienen todos los caldeos a atacar y todo eso? Espéralo. Hermanos, yo no sé en qué situación de su vida esté usted en este momento, pero déjeme decirle que si usted habla con el Señor y Él le dice, yo estoy al pendiente de tu problema, mi hijo, mi hija, yo estoy contigo, espere, no pierda la fe.
no pierda la fe, porque el justo por su fe vivirá. Y Habacuc en ese momento, cuando vienen, que todos los caldeos vienen a atacarlos, dice que sus bestias eran como leopardos y su ley, dice que eran ellos mismos los caldeos. Cuando leemos Habacuc del 1 al 3, dice todo esto. Y este hombre, ¿qué siente? Y dice Dios, se va a tardar la promesa, pero espérala, espérala, espérala. Mas el justo por su fe vivirá. Capítulo 1 le dice a Dios. Capítulo 2, él le contesta a Dios. ¿Sabe cuál fue el resultado de esto? Cuando Habacuc escucha eso de Dios, fortalece su fe, hermanos, y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, hermanos, aunque no haya nada prácticamente, aunque todo esté, Señor, aquí lo único que me hace falta es que me pase esto, mis hijos, mi situación financiera, mi salud, de trabajo, yo no sé lo que usted está pasando, pero Habacuc, después de tener esta respuesta que dice, que Dios le da, dice, Habacuc, espérate, viene la promesa, espérala, el justo por la fe vivirá. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo. ¿Qué dice Habacuc? Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Eso es lo que dice Habacuc del 3 al 17. Ese versículo, hermanos, que Habacuc recibe en un momento de crisis, hermanos, viene a reformar todo. No dude, hermano, de que cuando usted esté pasando por una situación difícil, Dios le dé una palabra que lo va a sostener por mucho tiempo. Este mismo versículo, hermanos, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hebreos lo vuelve a utilizar muchos años después, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa que tenemos de nuestro Señor, hermanos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Se lo da a Habacuc, hermanos. Hebreos lo vuelve a mencionar. No solamente Hebreos, hermanos, Romanos vuelve otra vez a eso y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo mismo que le dice a Habacuc, lo vuelve a mencionar Hebreos, el apóstol Pablo en Romanos, nos dice a todos, hermanos, sigamos adelante. La promesa viene, ¿tardará? Tal vez tardará. Es más, muchas promesas de Dios no las vamos a ver, hermanos, somos conscientes de eso, ¿no? Muchas cosas el Señor las va a hacer cuando nosotros también estemos en la presencia de Él, pero no desmayemos, se va a tardar, pero va a llegar. Habacuc, Hebreos, Romanos y Gálatas, hermanos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, yo no sé cuál sea la situación que usted está pasando, pero estamos a unas semanas de celebrar la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Si nos vamos a Ezequiel, todos nosotros merecemos la muerte, ¿no, hermano? A mí está la ley, y eso no más el versículo, hermano. Nos metemos con Éxodo, con Números, con Levítico. No, hermano. Pero nos da una esperanza todo esto, hermano, que es justo cuando en Juan, que es quien nos habla de la persona
de quién es Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este lo sabemos todos, Juan 3:16. Pero fíjense lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está claro, hermanos, que la gracia de Dios viene justo cuando la ley, nadie se podía salvar de la ley, hermano. Nadie. Entonces la gracia con Habacuc nos da una muestra. Dice, Señor, espérate. Y le dice por primera vez, el justo por la fe vivirá. Y de ahí viene, el apóstol Pablo lo menciona, Martín Lutero, de ahí viene la transformación de la iglesia, que gracias a eso estamos nosotros ahora aquí, hermanos. Precisamente porque el justo por la fe vivirá. Lo único, hermanos, que nos va a sacar adelante para estar en paz con el Señor es nuestra fe, no obras. Porque en la ley dice que no. ¿No nos da alegría eso, hermanos? Saber que por la gracia de Dios tenemos acceso a esa vida eterna. Amén. Es claro. Mas el justo por su fe vivirá. Es lo único, hermanos. No por obras, para que nadie se gloríe. Por fe. Así que, hermanos, estamos a punto, a 8 semanas todavía. Yo voy a predicar más acerca de la gracia, hermanos. Pero vamos a orar y darle gracias al Señor que por la muerte de nuestro Señor Jesús, usted y yo vamos a tener acceso a la vida eterna. Padre nuestro, gracias, Padre, porque el hecho de saber que el justo por su fe vivirá, Padre, nos hace ganar ánimos, seguir adelante en esta batalla, en esta lucha espiritual con los hijos, con nuestros mismos deseos, Señor. Pero dice tu palabra que esperemos. Cuando tú te enojas, no es que te enojas con nosotros, sino es por el pecado que existe. Y eso nos da tranquilidad, Señor, porque en momentos antes nos habían enseñado a no acercarnos a ti, porque eras un Dios que castigaba. Pero, Padre, ahora entendemos de que lo que te molesta es el pecado, no nosotros. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que a todos los que te hemos recibido nos has dado potestad de ser llamados hijos tuyos. Por eso te llamamos Padre. Gracias, Señor Jesús, por morir en esa cruz. En el nombre de Jesús oramos.